Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a hacer hoy lo que tenía ganas de hacer hace un tiempo, que era una clase de cómo trabajar con arcilla líquida, sobre todo porque me han hecho muchos comentarios en los videos y bueno, mi idea también era un poco abordar este tema porque me parece que vale la pena en lo que tiene que ver con el trabajo con arcilla polimérica y bueno, a ustedes que me hacen preguntas respecto a veces sí, cómo es el tema de trabajar con arcilla líquida, trabajar un poco con pintura acrílica, en fin, un poco la idea de alguna manera todo lo que pueda ser útil para que ustedes vean cómo es trabajar con arcilla líquida. Bien, en mi mesa de trabajo yo tengo algunas piezas que ya he hecho, también algunas de los videos que hicimos esta semana. Les mostré uno de collar de arcilla líquida, como pueden ver, es el mismo que está en el video del short del canal que subí recientemente. Importante para ustedes ver que el material no es igual que la arcilla en pasta, bien, como pueden ver, tiene una textura mucho más plástica, bien, es un poco más flexible, digámoslo así, más semejante a lo que podría llegar a ser trabajando con silicona, si se quiere llamar, o tiene una textura mucho más flexible que la resina, tal vez. Y la ventaja que tiene, como ven, que tiene varios colores y se puede trabajar directamente sobre moldes o también lo podemos combinar si quisiéramos con otras técnicas para trabajar. Podemos hacer distintas figuras. Por ejemplo, aquí pueden ver esta pluma que hice hace un tiempo. Y esta es la textura que ustedes ven. Es bastante elástica. Les diría que es como una textura tipo gomosa. Si lo quisiéramos dar algún tipo de textura para que ustedes entiendan. Entonces es muy difícil que se parta, ¿bien? Es muy ligera, también es muy ligera. No pesa absolutamente nada las piezas. Y como les decía, tiene la ventaja que la arcilla líquida en su composición es también en mayor proporción plastificantes y demás. También tiene polvo de PVC, pero la diferencia es que, como nosotros sabemos, la arcilla en pasta, siempre la trabajamos y en la mayoría de los videos, tiene una consistencia obviamente que es para amasar, moldear, en fin, lo que ustedes puedan ver que les pueda significar interesante de trabajar mucho más sobre joyería. Si no quieren trabajar con moldes, con la pasta sería fácilmente y hacer todo tipo de piezas, bien. Pero si ustedes quieren trabajar ya un poco más con moldes de silicona, pueden perfectamente trabajar con arcilla líquida, bien. Estos son algunos ejemplos que mostré acá vamos a trabajar un poco en el taller y explicar un poco cómo se cocina, pero la ventaja también es que la arcilla líquida tiene muchos colores, por lo menos en lo que tiene que ver con la paleta de colores, siempre tenemos los colores básicos, que es el rojo, el azul y el amarillo. Eso es lo que tengo aquí, que les voy a mostrar. Vamos a hacer algunas piezas, que estos son los colores básicos con los cuales también podemos mezclar entre sí y empezar a combinarlos para hacer colores. O si no, ya tenemos colores un poco más personalizados. Por ejemplo, el que usé la vez pasada para hacer las piezas de efecto piedra con este color que es un verde perla pavo real. Podemos utilizar este color que es un rojo metálico, como se puede decir, un rojo escarlata, que es el color que va a quedar, bien. Y la ventaja que también ven que tiene como un poco de brillo luego de cocinado, bien, o sea, no es una arcilla que quede con un color mate, sino que tiene un poco de brillo la pieza luego de hornear. Un poco para que ustedes vayan viendo distintos ejemplos. Y luego voy a explicar un poco cómo trabajar con arcilla transparente. Bien, aquí podemos hacer como un encapsulado, donde podemos agregar cosas para que se vayan viendo a través de la pieza, cosas que podamos ir agregando. También como se usa con la resina, que se pueden hacer encapsulados, también se puede hacer con arcilla líquida. Como les decía, se puede trabajar con moldes de silicona, que es estas piezas que ustedes ven aquí. Se pueden trabajar con moldes. Este es un molde ideal para trabajar de joyería de Sculpey. También tenemos este otro, con otras formas un poco más grandes, pero también es de Sculpey. Bien, con este es el que hicimos algunas piezas como esta. Bien, que permiten trabajar sobre todo si ustedes quieren algunas piezas un poco más grandes. Si no, como saben, con estas que son de joyería, trabaja un poco más chico, por piezas más pequeñas, pero eventualmente va a depender también del gusto de cada uno, de cómo quiere trabajar, pero eventualmente si quieren piezas un poco más definidas, más grandes o con algunas formas un poco más definidas, valga la redundancia, pueden trabajar con este molde que es de joyería, es un poco más grande, o este que rinde un poco más es para piezas más pequeñas.
Hay otros moldes, aquí tengo otro ejemplo para hacer, si quieren, piezas de boho chic, o incluso tengo este otro molde que podríamos hacer diseños de naturales con flores y demás. Lo bueno de trabajar con estos materiales es que siempre el tipo de molde que estemos utilizando para trabajar con arcilla líquida sí o sí tiene que ser apto para horno. Bien, este tipo de moldes de horno, de joyería para arcilla líquida, soportan hasta 230 grados Celsius de temperatura, y la arcilla esta se cocina entre 130 y 135 aproximadamente, así que como se dan cuenta el horno supera lo que podemos utilizar nosotros para trabajar, así que la resistencia es mayor, no vamos a tener inconvenientes. Ahora, ¿cómo trabajaríamos con arcilla líquida? Importante tener en claro dos cosas primero. La arcilla líquida, como le dije, lo pueden utilizar para trabajar de manera única con moldes, bien, o también sepan lo que la arcilla líquida la podemos utilizar como adhesivo. En el canal hace mucho tiempo hice un video respecto a cómo trabajar con este material, pero está bueno que lo tengan presente de que este material se puede utilizar como adhesivo. ¿Y en qué sentido? Perfectamente ustedes pueden adherir piezas que puedan llegar a ser metálicas o incluso arcilla polimérica entre sí, por ejemplo. También pueden utilizar para pegar las bases de metal, bien, pueden utilizar en los pendientes, o incluso si ustedes estuvieran trabajando con anillos, las bases de los anillos también las pueden utilizar arcilla líquida para todo lo que tiene que ver con adherir las partes metálicas a la arcilla. Importante tenerlo presente, cuando nosotros trabajamos con arcilla líquida, que la otra vez me hacían esta pregunta de cuál es la diferencia de trabajar con acrílico y no con arcilla líquida. Bueno, sucede cuando nosotros, voy a hacer un poco despacio para luego sí mostrarles un poco el procedimiento, pero para que vayamos trabajando un poco y viendo. Cuando trabajamos nosotros con arcilla líquida, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, acelerando el proceso o haciendo atajos que nos permiten lograr mejor efecto en el resultado que queramos de distintas piezas. ¿Por qué motivo? Bueno, perfectamente, si nosotros estamos trabajando con arcilla líquida, no es necesario que nos preocupemos luego porque las piezas se liguen, porque como les dije, este material también funciona como adhesivo y eso también nos permite a nosotros trabajar, darle color a la arcilla por un lado, generar algún efecto piedra, y como se cocina a la misma temperatura que la arcilla en pasta, podemos hacer todo el procedimiento de una sola vez. Cuando utilizamos pintura acrílica, que obviamente es mucho más económica, según como quieran verlo, desde qué perspectiva, pero obviamente es un poco más económica que la arcilla líquida, lo que va a suceder es que podemos trabajar directamente, pero lo que vamos a necesitar es que la arcilla líquida, que la pintura acrílica se seque antes de poder cocinarla, porque obviamente podemos correr un riesgo que lo que termine pasando es que nosotros con el trabajo del acrílico, si no está seco, se nos puede correr, puede dañar la pieza que estamos trabajando, entonces el resultado final tal vez no es el correcto o no es el esperado. Trabajando con arcilla líquida no debemos hacer ningún tipo de espera porque, como les dije, se cocina junto con la arcilla en pasta y eso permite que podamos, una vez que tengamos la pieza lista, ya la podemos cocinar. También es importante cuando ustedes trabajan con arcilla en pasta y necesitan hacer, por ejemplo, un efecto piedra, algo de este tipo, ¿bien? Algo que podamos nosotros imitar algún tipo de piedra, ¿bien? Si ustedes utilizan solamente acrílico para hacer la parte de el veteado interno de la piedra, lo que va a suceder es que van a necesitar sí o sí utilizar otro medio líquido que es como arcilla líquida, se lo conoce así, para poder ligar todas las partes y que luego cuando estén cocinadas no tengamos ningún problema que se nos partan, ¿bien? Que tendremos de hacer algún tipo de movimiento y que inmediatamente la pieza se parta. ¿Por qué les comento esto? Bueno, porque a veces me preguntan, sí, el acrílico, ¿puedo utilizarlo? Perfecto, lo pueden utilizar sin ningún inconveniente, pero sí o sí luego van a tener que utilizar arcilla líquida, que puede llegar a ser un color de tipo transparente, como este que tengo acá, si ustedes no quieren alterar el color de la pintura acrílica, o sea que solamente esto sirva como un medio que permita unir todo y ligarlo para que tengan una pieza sólida como esta, o en su defecto, si ustedes quieren darle algún tipo de efecto al trabajo, supongamos que quieren trabajar sobre una superficie lisa y, por ejemplo, quieren, no sé, darle algún tipo de sellado, bueno, el acrílico se adhiere a la arcilla polimérica, pero tiene que estar seco antes de cocinar, entonces puede ser que retrase un poco el proceso de cocinar la pieza, porque obviamente van a tener que esperar que el acrílico se seque, puede ser hasta 30 minutos, una hora,
puede haber distintas modificaciones en el tipo de pintura que utilicen ustedes, el tiempo total que va a durar en secarse. Por eso no lo tenemos utilizando arcilla líquida, entonces ahí tenemos otra ventaja que la podemos utilizar. Y tercero, un elemento más que es importante aclarar. La arcilla líquida la podemos mezclar entre sí para utilizar colores. Podemos también utilizar un poco de de pintura acrílica si queremos darle algún tinte de color, pero en esos casos sería muy poquito lo que deberíamos usar y no es tan lindo el efecto, porque como les digo, este material, si esperamos que que la pintura se seque, lo que va a suceder con el acrílico es simplemente que va como a cortar un poco la arcilla y eso va a quedar con un efecto no tan bueno. Por eso, a veces para darle color a la arcilla líquida, lo que se utilizan es tintas de alcohol, puede ser polvo de mica, que son los más utilizados, sobre todo para, si quieren ustedes darle algún tipo de tono al color o entonar mucho más el efecto. Se puede utilizar con arcilla transparente. Si ustedes utilizan arcilla transparente, lo que puede llegar a generar, como les mostré recién, ahora lo tengo por aquí, son estos tipos de efectos, bien, que se trasluce mucho más todo lo que vayamos usando, sino simplemente podemos utilizar para darle color y eventualmente darle acento a algún tono en particular que queramos utilizar. Bien, pero bueno, importante tenerlo claro que, como les decía, la arcilla líquida tiene varios usos y la ventaja que nos da de trabajar con nuestros trabajos, principalmente de arcilla polimérica, es que lo podemos trabajar únicamente, como les voy a mostrar ahora. Si quisieran utilizar algún otro efecto, bueno, también tienen otros ejemplos que les puede ayudar, pero como les dije, en este caso no voy a utilizar pintura acrílica, vamos a trabajar directamente con arcilla líquida y les voy a mostrar cómo trabajar con moldes de silicona para que ustedes vean el proceso. Este material no necesita ser acondicionado como la arcilla en pasta. Simplemente lo que necesitamos, o por lo menos lo más fácil para poder trabajar, es revolver un poco. Entonces, cada vez que nosotros estemos trabajando con arcilla líquida, lo que antes de ponerla sobre cualquier molde de silicona es revolver un poco para que se activen todos los plastificantes, todos los componentes, perdón, que son plastificantes y polvo de PVC, obviamente que hay distintas proporciones. Vamos a hacerlo con cualquier elemento que tengan dentro de casa. Yo aquí simplemente tengo esta varilla de metal, la uso siempre para este tipo de trabajos. Y lo que hacemos es, antes de trabajar, esto, como les digo, vamos a hacer ejemplos, trabajar un poco sobre cómo el material lo pueden aplicar sobre moldes de silicona, y la idea mía es, en tiempo real, si podemos en esta clase cocinarlo, y así ustedes pueden ver cómo queda el resultado final. Simplemente, supongamos que tenemos este molde de silicona, voy a hacer un poco de espacio para trabajar, y vamos a trabajar un poco, vamos a hacer algunos pendientes de esta parte de aquí para que ustedes vean cómo queda el efecto, y vamos combinando distintos colores. Simplemente, antes de ponernos a trabajar y utilizarlo, lo que vamos a hacer es revolver un poco para que se vayan activando todos los materiales. Como ven, no estoy utilizando ningún aditivo, simplemente vamos mezclando un poco. Van a darse cuenta que igual tiene una solución, es una solución tipo aceitosa, bien, no es una solución tan líquida, es un poco espesa, pero simplemente activamos un poco, mezclamos, bien, y eso nos va a permitir ya trabajar mucho mejor con el material. Vamos a limpiar un poco por acá. Perfecto. Y entonces ya estaría listo para usar. Me han dicho también en algunos videos, sobre todo, qué pasa si, por ejemplo, tengo este material que está demasiado espeso, que no me permite trabajarlo, que puede llegar a tener como una parte un poco más dura, sobre todo en el fondo. Bueno, como lo hicimos la vez pasada con la arcilla polimérica, que se le agrega aceite de bebé para ablandar la arcilla, con este material, o digamos, con arcilla líquida, también se puede utilizar aceite de bebé, y de esa manera ustedes también pueden utilizarlo para dejar mucho más líquida la solución y de que esa manera se pueda utilizar, si lo quieren, hasta incluso como pintura. Pocas gotas, y eso lo que va a empezar a hacer es diluir más esta solución, no va a quedar tan espesa, sino que va a quedar un poco más licuada, más acuosa, digámoslo así, y ahí se puede aplicar sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, esa es una forma también de trabajar con el material, si ustedes consideran que lo quieren hacer un poco más líquido porque tienen algún tipo de trabajo y no necesitan que esté tan espeso, sino que lo que buscamos es que tenga un poco más de movimiento. Sepan lo que pueden dejarlo con aceite de bebé. También vamos probando con pequeñas gotitas, vamos mezclando, y a medida que vayamos obteniendo la consistencia que querramos, podemos ir corrigiendo. Bien,
ya el material lo tengo acondicionado aquí. Entonces simplemente lo que voy a hacer es comenzar a trabajar en algunas piezas. Podemos hacer colores sólidos o podemos ir combinándolos y mezclándolos para que queden con un efecto único. Por ejemplo, vamos a empezar a utilizar, vamos a hacer esto. Vamos a hacer estas formitas de aquí, este tipo gotas. Vamos a utilizarlo, vamos a hacer pendientes amarillos únicos. Bien, lo vamos a utilizar para dejar los colores únicos utilizando este color amarillo. Es un color intenso, como pueden ver. Es bien, digamos, es un color bastante natural, vamos a decirlo así, como que si puede, ustedes si quieren empezar algún tipo de mezcla o algo, tienen un color base interesante para poder trabajar. Este molde de cicolas tiene la particularidad que ya tienen con el orificio posterior luego para colocar el enganche, así que eso va a facilitar muchísimo más el trabajo. Allí agrego un poco más y lo que voy a hacer simplemente ahora, me voy a ayudar, permítanme, que vamos a utilizar, yo en este caso vamos a empezar a utilizar esta herramienta de punta. Es una herramienta simple pero que me va a permitir ayudarme para que la arcilla llegue a todos los rincones del molde, bien, de esa manera que quede mucho más, que quede mejor los pendientes que vamos a hacer. Si se nos forman burbujas como nos ven allí, que se empiezan a formar, está bien, es normal, no se olviden que estamos trabajando con un medio líquido, pero lo que vamos a empezar a hacer progresivamente es buscar que se cubran todos los orificios y que la arcilla cubra todo el molde para que obviamente tengamos la forma pareja en este caso que son pendientes. Voy a agregar un poquitín más y lo voy a tratar de esparcir sobre la punta para que me cubra toda la parte que sería del enganche posterior para luego colocarlo en el pendiente. Vamos haciendo así, con suavidad, asegurándonos que la arcilla vaya pasando por toda la base. Igual no se preocupen si alguna cosilla quedara para corregir, porque lo bueno que tiene trabajar con arcilla líquida, aparte de que, como les decía, luego de cocinada queda con una textura, vamos a decir una textura gomosa, es que lo bueno es que también si tenemos que hacer algún corte, no es necesario lijar, podemos directamente corregir con, por ejemplo, una tijera o una trinchera, un cúter, lo que ustedes tengan a mano, porque el material queda con una textura de tipo gomosa, digámoslo así, que lo que nos permite es que no tengamos que ponernos tanto trabajo en lo que puede significar el lijado propiamente o tratar de sacar un brillo de ese tipo, como lo hacemos con la arcilla polimérica tradicional, sino que simplemente lo que vamos haciendo es, con una tijera, podemos ir recortando los bordes y quitando alguna desprolijidad que nos haya quedado. Bien. Importante, ya estamos utilizando, como les dije, estos pendientes pueden ser sólidos, bien simples, bien. Y siempre lo que hay que hacer un poco, luego que colocamos arcilla líquida sobre los moldes, es hacer un poco de agite, un poco de tratar de que la base pegue un poco sobre lo que estamos usando, para evitar burbujas que se puedan ir formando en la parte donde colocamos la arcilla, en la parte inferior, y que de esa manera el pendiente quede lo más parejo posible. Bien, ese es uno de los grandes retos que se tiene trabajando con arcilla líquida, que también, por lo que me han comentado algunas, es parecido también a lo que trabajan con resina, que tienen esa particularidad que si se forman burbujas, luego se genera algún tipo de problema porque va a quedar visible luego en lo que tiene que ver con el trabajo final. Va a ser mucho más visible. Bien. Quitamos un poco. Siempre también en estos casos está bueno que ustedes vean que podemos ir moldeándolo de esta manera, podemos ir abriendo los espacios para asegurarnos que la arcilla penetró por todas las partes que nosotros queremos de nuestros pendientes. Hacemos un poco de presión, perfecto. Bien, y como ven, nunca llegamos al toque superior, siempre dejamos una parte. ¿Por qué motivo? Esto se los comento más que nada por experiencia propia de haber trabajado con varios hornos y varias superficies. Puede llegar a suceder, no siempre, pero puede suceder que si nosotros llegamos muy al tope, el material, a medida que se está horneando, se puede hinchar un poco y eso genere que las partes sobresalgan de los bordes y nos quede una figura un poco más inflada, mucho más, también depende un poco del molde que estén utilizando, pero que sobresalga y se deforme un poco la figura. Por lo tanto, siempre es mejor no llegar 100% a la parte superior, dejar un margen, que eso nos permite luego maniobrar. Así que tenemos un color liso allí. Yo siempre me gusta dar un poco más de agite
porque a veces puede suceder que lo dejamos reposar un rato y aparezca alguna pequeña burbujita de aire y bueno, eso nos va a dar el indicio que algo falló y que obviamente debemos tener un poco de cuidado al respecto. Entonces, preferible tomarnos un tiempo previo para trabajar y de esa manera tener mucho más control de la pieza. Bueno, ahora vamos a trabajar en otra y en este caso vamos a combinar otros colores. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos aquí, bien, y vamos a combinar dos colores. Voy a combinar este, que es el rojo metálico, con el azul, que este es un azul marino, es un azul más intenso. Y de nuevo, el mismo procedimiento que hicimos en anteriores. Pero esta vamos a hacer es tipo marmolado. Vamos a hacer como una especie de efecto tipo marmolada para que se unan los dos colores. Bien. De nuevo, mezclamos antes de usar. Y como les decía, si quisieran también pueden mezclarlo con otros pigmentos. En el canal yo había hecho hace un tiempo un video de cómo esto se podía dar color, por ejemplo, con polvos de mica. Bien, la ventaja que tiene utilizar mica, bien, es que además les va a agregar un efecto un poco más brillante, si se quiere, un poco más, un poco con un brillo un poco más intenso a las piezas. Bien, no va a quedar tan mate como sería el brillo que se obtiene luego de utilizar arcilla líquida, que es muy parecido al que se usa con arcilla polimérica común. Si bien tiene un poco más de brillo algunos colores, por ejemplo este que es un rojo metálico, que tiene algunas partículas de mica, bien, ya eh, fabricadas de que el fabricante las hace, formas un proceso químico, no es tan fácil 100% hacer arcilla líquida, aunque ahora les voy a comentar un tip que les puede servir y que de alguna manera es un video que posiblemente realice en el canal en los próximos videos que suba. Pero bien, vamos primero por esto. Ya tenemos la arcilla acondicionada. Vamos así, aquí. Y vamos a trabajar en y lo vamos a hacer un poco marmolado. ¿Qué quiero decir con marmolado? Vamos a ir mezclando los dos colores para de alguna manera ir generando algún tipo de patrón que difumine los dos colores. Aquí perfectamente pueden utilizar los colores que ustedes quieran y como les dije, si estaban también utilizando combinado con algún otro pigmento, también lo pueden hacer. Si el color lo cortaron con mica y demás, también funciona. Bien. Vamos por partes. Ahora vamos a utilizar el azul. Algo que no comenté, perdón, que lo vamos a hacer ahora, pero si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, bienvenido, lo pueden hacer en los comentarios, tanto en el chat como en el comentario de los videos, que obviamente son súper bienvenidos para ir complementando un poco más esta clase que va a quedar obviamente para que la puedan ver cuando gusten. Bien, mezclamos estos dos colores. Yo lo que voy a empezar a hacer ahora, ¿ven? Es de alguna manera integrar un poco los colores. Vamos a hacer, este es un efecto más fashion, digámoslo así. La idea es mezclarlos, pero como ven, con suavidad. La idea no es empezar a mezclar de manera que hagamos un efecto que difumine los colores de forma inmediata, sino que vamos a empezar como que se difuminen de esta manera, bien, y asegurándonos que estén que por lo menos ocupen todo el espacio del molde. Bien, aquí más así, perfecto. Trabajar con arcilla líquida en este tipo de casos sí también requiere un poco de paciencia, bien, no es algo que tengamos que hacer de manera inmediata, corriendo, a las apuradas, no, vamos a ir trabajando con tranquilidad, porque lo que queremos nosotros es que nos queden efectos, por lo menos en este caso van a ser diseños únicos, que obviamente va a depender del color que utilicen, pero eventualmente una vez que nosotros veamos que las piezas ya quedan cocinadas, van a quedar con un efecto particular, que está bueno, es bastante original el efecto final, pero bueno, no tenemos que dejar de lado también el hecho de que queremos que las piezas nos queden bien. Entonces eso puede también llevar a que tomemos un poco más de tiempo y no sea necesario apurarse para terminar. Simplemente agrego un poquito aquí para que cierre en la parte superior del enganche, apenitas, un poquitín nada más.
No. Bien, lo que estoy haciendo simplemente es agregando un poquito más para corregir un poco el color, para que queden bien integrados. Ya me aseguré que quedaran toda la parte superior del pendiente. Y como de nuevo vamos haciendo el trabajo de asegurarnos que la arcilla penetre por todas las partes. Hacemos un poquito aquí de presión. Siempre es lo bueno trabajar con un elemento de punta para de alguna manera no ir distorsionando demasiado el trabajo, bien, y que nos quede un poco más parejo. Que no tengamos, digamos, ese tipo de desniveles, digámoslo así, que nos puedan llegar a significar que, bueno, eventualmente pasa eso de que si es una herramienta que tratamos mucho de corregir para los costados y lo hacemos un poco brusco, se nos puede correr el diseño o en fin, bueno, o un poco complicar la situación y no tengamos un buen resultado. Bien. La idea mía es, por lo menos en el vivo, por lo menos tratar de mostrarles cómo quedan las piezas, luego de horneadas, tratar de hornear de forma directa. Ahí está. También ven que no estoy llegando al límite aquí, simplemente me estoy asegurando de que quede un margen para luego, en todo caso, eventualmente corregir. Vamos a de nuevo hacer un poco de presión para que, como les decía, si se eliminan burbujas de aire, queden, que no las vemos, bien. Una cosa que también es importante, aprovecho para comentar cuando trabajan con este material, siempre es importante, aunque sea, dejarlos reposar unos minutos antes de cocinar en el horno. Puede suceder, no siempre, no siempre, pero puede suceder que las piezas eventualmente puedan llegar a quedar alguna burbujita de aire que empiece a aparecer en la parte superior. Bien, entonces de esa manera nosotros no cocinamos de forma directa, esperamos unos minutos, 5 o 10 minutos antes de cocinar, para asegurarnos que la pieza cuando la retiremos del horno está bien, no nos quedó ninguna impureza. Igualmente puede pasar que alguna pequeña detalle aparezca, pero como les dije, como el material lo podemos trabajar directamente luego con una tijera o con un cúter bien filoso para retirar algún pequeño detalle. En ese caso no habría ningún inconveniente, lo pueden hacer perfectamente, bien. La corrección sin mayores inconvenientes, bien. Bueno, mezclamos allí, hicimos como un marmolado de colores. Vamos a trabajar, voy a proponerles hacer algún ejemplo un poco más osado. Para eso voy a necesitar eso. Vamos a ver un poquito de oro. Vamos a trabajar con un poco de arcilla transparente. Y tienen transparente. Vamos a hacer el mismo procedimiento de darle un poco de color. Y vamos a trabajar un poco con, le quiero poner un poquito de oro, algo que pueda significar que el material lo puedan ustedes ver como si lo trabajásemos de manera directa como una especie de, si trabajamos como quisiéramos hacer un encapsulamiento o incluso que aparezca con un efecto distinto, que no sea de color liso, sino que puedan ustedes ver alguna transparencia con algún agregado. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a hacerlo. Mezclamos un poquito. Tenemos pronto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo aquí voy a agregar un poquito. Vamos a utilizar, ya hicimos estos dos, bueno, vamos a utilizar, está un poco, no está sucio, está bien, perfecto. Te voy a mostrar, por ejemplo, utilizando esta forma, que podemos hacer una especie de dije, algo que pueda significar, no simplemente una caravana. También se podría hacer como caravana, solamente que en este caso tenemos que cocinar doble, porque obviamente trae solo una pieza, pero eso es indistinto. Vamos a poner un poco de arcilla transparente, primero por aquí, bien. Ahí está. A veces también se utiliza una pipeta si lo quieren más cómodo. Yo, como tiene una rosca giratoria, me resulta mucho más cómodo, fácil trabajar allí. Sobre todo en estas piezas que son más pequeñas, ¿bien? A veces si estas son un poco más grandes, sí, ya es distinto el trabajo. Pero bueno, empezamos a esparcir el líquido por toda la base, ¿bien? Me aseguro primero que quede bien esparcido sobre toda la base. Está.
Y cuando ya tengo un pedacito, lo que vamos a hacer lo siguiente, un poquito de papel oro apenitas, podemos hacer como una incrustación, pero podemos trabajar de esta manera, miren. Ponemos un poco allí, que quede como un efecto tipo piedra, si quieren. Rompemos un poco el oro. Bien. Ahí está. Lo vamos como dejando como si fueran incrustaciones de oro. Digo oro, pero pueden incluso si quieren agregar una hoja, una hojilla, una hojita que pueden recoger de cualquier parte. La ponemos así como para que se vaya luego cuando lo cocinemos, quede como un efecto. Se pegó un poco, vamos a usar un poco más grande. Ahí está. Queda agregada. Quedó ahí, a ver si puedo hacerlo de esta manera. Ahí está. Ahí está, perfecto. Porque lo que vamos a buscar es que esta transparencia de oro quede un poco más nítida, como el efecto que les mostré hace un momento de este tipo. Bien. Que tiene un poquito de oro, un poquito, solamente no le puse mucho, en esto fue una prueba. Bueno, tenerlo presente que lo podemos hacer. Esta técnica también se utiliza para encapsulados, como les dije, no necesariamente tiene que ser un pigmento, pueden utilizar una florcita pequeña, una hojilla, bueno, en fin, lo que a ustedes más les guste, ¿bien? Simplemente aquí les muestro las ideas, pero a partir de allí está bueno también que ustedes vayan pensando y jugando con potenciales aplicaciones que ustedes les podrían dar que más les guste. ¿Está? Bien. Bien, ya tenemos ahí bastante. La pieza tiene como bastantes incrustaciones de oro, quedó como si tuviera una pepita de oro, o oro en realidad. Bien. Poquita cantidad usamos, ¿eh? Yo que voy a retirar un poco. Siempre que trabajamos con oro hay que tener cuidado, porque ustedes saben que al ser láminas muy delgadas, lo que sucede es que si tenemos las manos sudorosas o alguna base que esté un poquito húmeda, se nos pega inmediatamente a esa superficie. Muy bien. Y ahora lo que voy a terminar de hacer es recubrir un poco toda mi forma del molde. Bien. Bien, cubrimos esta parte, como les dije, asegurarnos de que esté toda la parte cubierta que nos importa. Venimos allí. Lo siguiente, se dan un poquito más. También el líquido rinde mucho. Es algo que está bueno tengan presente. El líquido rinde bastante. Vienen en presentaciones de 50, de 30 y 60 mililitros mayoritariamente. Quiero que sepan que el líquido rinde bastante. O sea, si ustedes tienen algún tipo de miedo de que no, porque la presentación parece chica y tenemos miedo de que, bueno, que eventualmente, no sé, el valor, el costo del material no se repercuta luego en las creaciones, créanme que para hacer piezas de este tipo, chiquititas, que ven aquí, podemos llegar a hacer entre 15 a 20 pares. 15 a 20 pares, o sea, 15 veces utilizar el material. O sea, que ustedes tengan presente que o tal vez más, si utilizan un solo color. Si combinamos con dos, bueno, ya va a rendir mucho más cada uno. O sea, que también tengan presente que el material rinde. Bien, es un poco también parecido a la arcilla polimérica normal. Ustedes saben que en una barra, por ejemplo, de 57 gramos, que son las estándar que se vienen, se pueden hacer piezas, si son grandes, pueden llegar a ir hasta o por lo menos desde base, pueden ir entre 8 y 14, si son piezas grandes, piezas de este tipo, bien, piezas que son un poco más de mayor porte, entre 8 y 14, pero obviamente si ustedes hacen piezas mucho más chiquitas de este tipo, y podemos estar en el entorno de, bueno, no hay límite, pero ya podemos estar arriba de las 100 piezas seguro, sin ningún inconveniente, con un grosor de 3 milímetros aproximadamente. Simplemente lo que hice fue sacar un poquito de oro que me había quedado. Vieron que cuando uno está trabajando a veces en estos espacios puede haber algún corrimiento, algo. Bueno, se va corrigiendo. Bien. Partecita aquí. A veces no trabajamos directamente como lo estoy haciendo ahora. Puede ser que estén en una colección, entonces trabajan de manera directa con esa colección. Y luego, si lo pretenden, si lo consideran interesante, pueden ir directamente a trabajar con lo siguiente. Entonces no vamos mezclando distintas opciones en un mismo lugar. Entonces hacíamos toda una colección y demás. Bien.
que estoy haciendo aquí es asegurándome que la arcilla esté en todas las partes que vamos a utilizar de la pieza, ¿bien? Como ven, ahora después voy a ponerme también a agitar un poquito para evitar burbujas de aire, pero está bueno que hagan este ejemplo, se aseguren de que la arcilla esté en todas las partes del molde, ¿bien? Y ahí también vamos controlando si hay alguna parte que necesite un poco más, se puede agregar. Yo aquí me quedó apenas una partecita que le vamos a agregar apenas un poquito, simplemente para cubrir un faltante, para que no quede como que me quedé una pancita, que era lo que no quería, y bueno, lo corregimos. Bien. Agitar un poquito más para retirar burbujas de aire. Esto ya estaría pronto. Y ahora les voy a mostrar cómo cocinar. Lo ideal es tener aproximadamente esto preparado unos 5 minutos antes el horno, si están cocinando por la primera vez. Como yo les dije que estos moldes de silicona son aptos para horno, lo ideal siempre sería que ustedes precalienten para evitar golpes de calor o eventualmente que dominar mucho más lo que es la temperatura del horno. Pero si lo consideran oportuno o si ya conocen el horno, ya tienen sus recaudos, perfectamente ustedes esto lo pueden cocinar directamente. Yo en este caso voy a utilizar esta vasija de cerámica como soporte. Lo que voy a hacer es poner al revés para que esto lo pueda cocinar de esta manera, que tenga un soporte en el horno, bien. Y el material lo vamos a cocinar a 130 grados durante aproximadamente 30 minutos. La arcilla transparente tiene la particularidad que a veces no. Se debería cocinar a 149 grados. Pero bueno, entre 130 y 149, 150, no va a haber tanta diferencia. Entonces, en esos casos, tal vez esté bueno que lo sepan que pueden ir cocinando a 130 grados y no va a haber tanta diferencia. No va a ser algo demasiado que cambie mucho el resultado final. Bien. El tiempo puede oscilar entre 15 a 30 minutos, ¿bien? Yo en este caso, como son piezas muy finitas, le voy a dar 15 minutos, que es lo que nos va a dar bien para terminar el efecto, las piezas presentadas en este vivo. Ya está bien agitado todo. Yo, como conozco mi horno, en este caso yo ya sé que no es necesario precalentarlo porque lo conozco bien y la temperatura es bastante pareja, no necesita termómetro de horno, ya lo domino mi horno. Pero si ustedes tienen dudas, como siempre les digo, no vayan de manera directa. Previamente hagan un experimento, vean cómo trabajan sus piezas, tengan claro cómo es el funcionamiento y a partir de ahí sí, perfectamente ustedes pueden trabajar. Bien. Así que yo tengo pronto esto, lo voy a poner en el horno, voy a esperar los 15 minutos y después les muestro cómo queda. Mientras tengo un par de cosas para comentarles que les pueden ser útiles y que les voy a ir comentando mientras se cocinan las piezas. Bien. Aguárdenme un segundo que voy a cocinar las piezas y seguimos en esta clase. Quería mostrar otros colores, bien, y para que ustedes vean que hay una gran opción. Solamente usé 3 tonos para mostrárselos, pero para que ustedes vean que hay una gran variedad de colores de arcilla líquida. Bien, lamentablemente ahora hay solo un tamaño, antes venían en algunos, pero la mayoría son de 30 mililitros. Bien, para también mostrarles un poco el espectro de colores que tenemos. Por ejemplo, este color ven aquí, esta pieza que hice hace un tiempo, que es como un diamante, que la utilicé con este molde. Ven aquí, es esta pieza que está aquí. Bueno, tiene a su vez este color que ven aquí es ideal, por ejemplo, si ustedes quieren hacer algún tipo de imitación piedra o, por ejemplo, quieren trabajar un poco con lo que serían piedras preciosas al estilo esmeralda, si quieren hacer algo de jade, si quieren incursionar en algún otro tipo de piedra, con este verde es intenso. Y la ventaja que también pueden trabajar directamente sobre, como les digo, moldes de silicona o con efecto piedra, queda excelente y lo pueden, si quieren mezclarlo, por ejemplo, lo pueden darle una coloración, si lo quieren volver, pueden mezclar con rojo para ir trabajando un poco las entonaciones de los colores, en fin, oscurecerlo, aclararlo con blanco. Hay blanco, bien, hay color blanco, bien, aquí lo tienen. El color blanco o el color perla, que ven aquí, bien. El color perla lo utilicé para hacer este efecto. Como les decía hoy, si lo van a trabajar con
piezas de arcilla líquida. Es el color perla es ideal, o el blanco eventualmente si lo quieren, para lograr ese veteado, bien, que le da a, si lo combinan con arcilla polimérica para hacer este tipo de efecto piedra. Queda muy bueno, bien, y lo pueden utilizar con esa forma. Después, bueno, la vez pasada habíamos hecho un efecto tipo piedra, que hubiéramos utilizado el color verde, que es un verde perla pavo real. También les dije, tiene partículas de mica, así que hace que el color sea bastante intenso. Si no, también podemos hacer, en este caso es una pluma, está utilizada en estos moldes de diseño de dibujo chic, bien, como ven allí. Lo que hice simplemente para lograr este efecto, bien, que queda con esta textura, ven que la hoja queda con la textura particular que se utilizó del molde, pero para que quedaran con esta parte pintada de verde, simplemente lo que hacemos es con un pincel, o perfectamente lo pueden hacer con cualquier elemento que puedan encontrar para poder ir simplemente dándole un poquito de tonalidad a la parte primaria, la que va a estar en contacto con el molde, y luego sí trabajar directamente con el color. Este también es el color perla, no es blanco, es perla. Perla mezclado con este tono, como les dije, verde perla pavo real, que es un tipo de pluma ideal. Si ustedes quieren, lo pueden trabajar para tener un llavero, un regalo, en fin, un souvenir, lo que ustedes quieran. La ventaja que tiene el material, como ven, está combinado los dos, queda bien el efecto, y eso de alguna manera nos permite que si queremos combinar entre colores para lograr algún efecto lo pueden hacer. También se puede utilizar, aquí ya me voy un poco más a algunas otras piezas, tenemos el color negro. Generalmente se puede hacer muchas piezas de tipo mármol y pueden hacer piezas de este tipo, bien. En este caso, este en particular se utilizó polvo de mica, bien, es un polvo de mica, pero el efecto final es exactamente el mismo que si estuviéramos utilizando arcilla polimérica de color negro. Este es el tipo de efecto piedra que se puede utilizar y es como les decía, si nosotros no estuviéramos utilizando arcilla líquida, puede ser translúcida o cualquier otro color, si este efecto lo queremos hacer con acrílico, lo que nos va a pasar es que al momento de trabajar, cuando hagamos algún tipo de presión con la pieza, pues hagamos así, se va a quebrar porque el acrílico no es un medio líquido que permita unir las piezas. Bien, entonces podemos lograr el efecto, visualmente va a quedar muy bien, pero cuando intentemos utilizar la pieza se nos va a romper porque no están unidas entre sí. Bien, es una visualización de 2D. Por eso es necesario siempre utilizar, cuando vemos algunos videos, que se utiliza pintura acrílica, pero luego se utiliza alguno de estos, algo que ustedes ven que es translúcido, que dicen, ¿por qué le ponen al color? Bueno, eso en realidad es arcilla líquida, que es lo que va a permitir que luego todos los elementos se unan entre sí. De lo contrario, las piezas no se van a unir y va a dar un efecto como que, bueno, están unidas, pero ante el mínimo roce o el mínimo toque se van a separar. Más que partir, lo que va a pasar es separar porque las piezas no están unidas como tal, sino que simplemente queda un efecto que es parcial porque no están adheridas entre sí. Luego tenemos otros colores. Va a depender también un poco de la búsqueda que ustedes quieran. Pueden utilizar plata. Este es un tono de tipo plata. Bien, esta es otra pieza un poco más profunda, pero se puede usar. Para que ustedes vean, este es un plata combinado con perla. Se puede ver de esta manera. Luego tenemos estos colores que son un poco más suaves. Este es el bronce. Perdón, oro rosa con un celeste translúcido, que es este que utilicé para hacer el video que subí al canal los otros días. Aquí pueden ver, queda con este efecto, con este tono bien brillante del oro rosa, porque tiene partículas de mica, como les comentaba, con un translúcido, entonces queda muy bien la combinación, y esto obviamente es un colgante que se puede utilizar de forma directa con cualquier colgante que ustedes tengan, y la pieza es súper liviana, no pesa absolutamente nada. Bien, es súper liviana, es la ventaja que también tiene el material luego de horneado. Queda súper ligero, súper liviano, no molesta y no tiene ningún tipo de necesidad de ser lijado, y tampoco debería pasársele, o no es recomendable pasarle ningún tipo de sellador porque esta pieza ya está unida entre sí, queda con esa textura. Obviamente que eso va a depender si ustedes quieren agregar muchos más colores.
Esta parte es un poco más, digamos, cada una o cada uno puede usarlo de forma como quiera. Lo bueno es que, como ven, todas estas piezas, como ven, son flexibles, ¿bien? No son, tienen una textura gomosa, incluso hasta esta que es más dura, pueden ver. Es obviamente mucho más difícil de doblar porque tiene una textura más compacta, es más firme, ¿bien? Pero siguen siendo livianas. Y eso también está bueno porque a veces preguntan si este tipo de material puede llegar a ser un poco más pesado. Tendría la misma, en peso es muy similar a la resina, así que no van a tener ningún tipo de inconveniente. Quería mostrarles, quería ver si lo tenía aquí a la mano. A ver si lo tengo por aquí. Solamente déjenme ver si lo tengo por aquí. Bueno, también si quieren jugar, pueden mezclar colores, hacer este tipo de mezclas. Esto simplemente fue una prueba que hice de mezclar este color con el transparente, bien, que quede como si fuera una mancha. Es un ejemplo, simplemente no tenía ningún tipo estético ni estaba buscando hacer nada con un fin en sí, pero para que ustedes vean cómo queda con el efecto transparente, si mezclamos dos tonos de arcilla, en este caso es un color sólido, que es el perla pavo real, con un transparente, bien, también utilizando este molde, de esta forma de aquí, bueno, se puede jugar perfectamente, bien, y allí tener, ahí jugar un poco, bien, aquí ya es la parte más de diversión y experimentación como tal. Quería ver cómo quedaba, si el color se terminaba de unir entre sí, pero como ven, no, los colores no se terminan de unir entre sí como tal, sino que quedan bien diferenciados, sobre todo cuando utilizamos un translúcido. Entonces, sobre todo aquellas personas que me han preguntado si se podían hacer encapsulamientos, se pueden, obviamente que sí se pueden. Va a quedar dependiendo qué vayan a encapsular. Ahí habría que ver un poco el tema de las fotos, ahí es un poco más, yo ahí tengo mis más recaudos, porque, bueno, obviamente no sabían que es algo que vamos a meter en el horno. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado, porque la foto eventualmente sí puede llegar a tener algún tipo de complicación, bien, se puede quemar, en fin, creo que me entienden a lo que yo voy. Pero por lo demás no hay ningún tipo de inconveniente. Así que ya estamos cerca, nos va a faltar un poquito quedan 6 minutos, 7 minutos para sacar las piezas del horno. Importante otra cosa que les quería comentar sobre este material. Se los comenté al pasar y no lo terminé de desarrollar. ¿Se puede hacer arcilla líquida de forma manual? O sea, si no lo queremos tener en este tipo de productos, ¿se puede hacer? Bueno, en realidad sí y no como tal. Se puede hacer si nosotros lo que hacemos es utilizar un poco de arcilla en pasta, ¿bien? Y lo que hacemos es utilizar aceite de bebé para que esta pasta cada vez quede mucho más, digamos, a activar los plastificantes, digámoslo de esa manera, y eso pueda significar que el material obviamente se vaya diluyendo cada vez más hasta obtener nosotros una textura similar al óleo. Bien, no lo voy a hacer aquí porque lleva más tiempo. Como les dije, es algo que voy a tratar de hacer en el canal en breve para mostrárselos, pero también tener una parte interesante de ver cómo podemos utilizar nosotros arcilla en pasta para lograr una textura similar a la arcilla líquida. Como les digo, tendríamos que estar acondicionando bien un trozo de arcilla y luego sí agregarle aceite de bebé. Aquí lo tengo. También se puede utilizar suavizante de arcilla líquida, bien, es este tipo de suavizante que tengo aquí, pero también sépanlo que si ustedes no consiguen como les mostré en el video para acondicionar arcilla polimérica, pueden utilizar aceite de bebé. Lo que se hace es ir de alguna manera estirando la arcilla, bien, dejándola bien finita e ir agregando capas de aceite de bebé e ir progresivamente haciendo lo que se integre hasta que va a llegar un momento que ustedes van a empezar a ver que la textura de la arcilla se empieza a volver cada vez más ligera, más aceitosa y es casi imposible amasar. Y en esa forma es cuando ustedes ya pueden utilizar como una espátula para ir de alguna manera haciéndola como más integrado. Hago esto porque generalmente se hace así, más integrada, bien, que se vaya como integrando bien el aceite de bebé hasta que van a llegar un momento en que la pieza va a quedar completamente
líquida, bien, va a ser difícil retomar que vuelva esta parte, esta consistencia, y ahí es donde ustedes podrían obtener arcilla líquida. Se los prometo que para el canal en breve vamos a tener, voy a tratar de hacer ese video para mostrarles cómo queda. Lo hice una vez, no quedó tan bien, es un tema de proporciones también, por eso es que no da para hacerlo en vivo, es un poco complejo, pero la ventaja que tiene es que una vez que ustedes obtienen la textura que pasa de ser de pasta a líquida o un poco más aceitosa, la pueden trabajar como si quieren como adhesivo, también la pueden trabajar como pintura, se puede trabajar perfectamente. Por ejemplo, si ustedes están utilizando técnica mixta, pueden hacerlo para combinar con distintas técnicas que puedan combinarlas en sus proyectos. También pueden utilizarla con moldes, si ustedes quieren, pueden dejarla de esa manera. Obviamente que con moldes nosotros podemos trabajar con cualquier tipo de arcilla, lo podemos hacer así, bien, y lograr algún tipo de textura, bien, es facilísimo, pero si lo queremos trabajar un poco más líquido, si queremos generar alguna figura con un poco más de trabajo, que podamos agregar algún detalle, bueno, lo hacemos más ligera, más líquida, y trabajar con cualquier molde de silicona. Por eso les decía, se puede hacer, es un poco más trabajoso. Estoy seguro que para un próximo video lo vamos a hacer, pero por el momento prefiero no mostrárselos así porque, bueno, va a quedar un poco. No nos daría el tiempo real para poder hacerlo y que quede completamente como queramos. Bien, así que vamos un segundo. Yo creo que ya estaría. Bueno, déjenme un segundo. Voy a revisar cómo está ya. Creo que ya faltarían 2 minutos. Voy a ir a ver cómo están las piezas, así ya les muestro cómo quedó el resultado final y para que ustedes vean cómo quedó y ya cerraríamos la clase por hoy. Bueno, pasaron unos minutos, dejé pasar un poquito más, disculpen que me tomé un poquito más de tiempo, pero bueno, quería asegurarme. Seguramente a la que es de color transparente vamos a tener que darle más tiempo porque obviamente no terminó su ciclo, pero las otras dos sí ya están para sacar. Es por un tema simplemente, yo la voy a dejar enfriar. Importante que sepan que el material se puede volver a cocinar, igual que la arcilla polimérica. Bien, así que en esos casos no hay inconvenientes. Estoy dejando enfriar un poquito. Lo que voy a hacer es simplemente asegurarme con la manopla para que de esa manera podamos retirar esto. Todavía está muy caliente y se pueden quemar. Ahora sí, lo dejo enfriar a temperatura ambiente. Y como ven, la silicona no, la silicona se puede manejar perfectamente con las manos, bien. Todavía está bastante caliente. Igual ven que se logra ver un poco el oro. No quedó nítido porque esto le faltaría un poco más de calor, perdón, de tiempo en el horno. Estas otras dos piezas no, ya están listas. Lo que voy a hacer, denme un segundo que vamos a utilizar algo para ir desmoldándolas. Quiero que estén bien frías, por eso no quiero desmoldarlas antes de que el molde esté completamente frío. Bien. No es bueno moldear esto o retirarlo antes de que el molde esté completamente frío. Estas de aquí posiblemente les vaya a dar un poco más de calor, una segunda horneada. Esta de aquí porque no quedó como yo quería, no quedó el efecto tan claro como esperábamos. Estas otras sí. Esto simplemente porque le faltó un poco más de cristalización del transparente y como si bien se puede ver el oro, bien, no se ve con tanta nitidez como esperábamos, como les mostré en las otras piezas. Pero esta sí, ya igual le faltan 1 o 2 minutos. Siempre yo lo que aconsejo es que las piezas las dejen enfriar a temperatura ambiente y las retiren del horno. Si bien hay otros artesanos que prefieren dejar que el horno abierto, apagado y que vaya progresivamente bajando la temperatura, si no conocen muy bien el horno, puede llegar a tener algún tipo de inconveniente y no es la idea que las piezas se les quemen porque mientras esté bajando la temperatura igual sigue habiendo calor en el horno y a veces unos minutos más, unos minutos menos pueden no ser los mejores amigos al momento de tratar nosotros de que la pieza quede bien y se nos puede pasar. Esos minutos sí pueden llegar a ser crueles o no buenos para que nuestras piezas queden bien, nítidas y cocinadas bien, se nos pasen, se nos quemen, se nos pierda el color y demás. Ya estamos ahí. Sí, ya están supermente frías. Voy de nuevo, esta vez me voy a
ayudar. Van a ver que desmoldar es súper simple. ¿Ven? Vamos a hacer aquí, desmoldar las piezas. Hacemos con cuidado. Perfecto. Tenemos una pieza. Tenemos la segunda pieza. Ven que se desmolda muy fácil. No necesitamos ningún tipo de aditivo, no necesitamos ningún elemento para desmoldar las piezas. Salen fácilmente con las manos. Y esta, como les dije, voy a tener que volver a cocinar porque no quedó el nítido, el efecto que yo quería. Sí se ve muy bien el oro de este lado, pero este lado no quedó muy transparente. Le falta cocinarse para que se pueda ver mucho más la transparente. Ven que no quedó igual que las piezas que les mostré hace un momento aquí. No llegó a traslucir 100%. Entonces esto quiere decir que nos falta un poco más de calor. Obviamente que aquí se ve mucho más porque la pieza, como estaba mucho más en esta capa más cercana a la base, se ve mejor. Pero igual de todas maneras, como quedó que se puede ver, pondría otra horneada más simplemente para que quedara mucho más nítido la parte superior de las partes de oro que utilizamos, pero se ve perfectamente bien cómo queda el efecto. Bien, nítido. Y de estas dos partes, sacamos aquí. Aquí tenemos estos dos pendientes. De este otro lado, perfecto también el color. ¿Ven? Y los colores lisos amarillos. Si les gustan estos colores. Y como les dije, lo que vamos a hacer ahora simplemente es corregir. Pueden utilizar un cúter, pueden utilizar una tijera, pueden utilizar lo que tengan a mano. Yo, en este caso, voy a utilizar unas tijeras, bien, simplemente para corregir algunas imperfecciones, pero mínimas. Por ejemplo, aquí tengo algunos salientes del material y lo que hacemos es, simplemente con una tijera, los vamos cortando. Bien. Muy simple, bien. No tenemos tampoco que preocuparnos demasiado porque va a quedar muy fácil de armar luego el pendiente. Simplemente lo que hacemos es retirar, incluso hasta algunas partes salen solas con una presión porque no quedaron, no tienen mucho agarre, entonces simplemente lo hacemos así, sobre el orificio, retiro el excedente, incluso esta partecita, ahí está. Hacemos lo mismo con las otras piezas. Súper fácil de corregir errores, simplemente con una tijera, ahí está. A veces puede suceder que haya quedado con estos pequeños, le llamaríamos filos, pero en realidad son como pequeños detalles del material después de cocinado en los bordes. Entonces simplemente con una tijera los vamos corrigiendo, bien, y el efecto que queda es fácil de corregir y no tenemos que hacernos tanto trabajo. Y también en la parte amarilla, simplemente detalles, ¿ven? Detalles. Como ven, las piezas quedaron bien cocinadas, el color es bien nítido. Bien nítido. Y, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, podemos ya pensar, por ejemplo, en tal vez armar los pendientes. Entonces, en este caso, vamos a armarlos de esta manera. Voy a utilizar color tipo dorado para que combine mejor. Y puede ser dorado, puede ser plateado, puede ser como ustedes quieran, pero ven que ya tendríamos los pendientes lisos que ya perfectamente quedan listos para usar. Bien, se ve mejor. Y ahí queda nuestro ejemplo de dos pendientes de arcilla líquida de color amarillo listos para usar. Lo mismo podemos hacer con estos otros. Como les dije, a este deberíamos cocinarlo un poquito más, simplemente para que quede más traslúcido, bien, y que se pueda ver con mayor nitidez el color. El material se puede volver a cocinar, así que en este caso lo podemos hacer, pero igual de todas maneras, para que ustedes vean cómo queda el efecto, obviamente que está mucho más nítido de este lado, pero queda muy bien cómo queda todo. Bien.
Así que bueno, vamos a dejar por hoy aquí la clase de cómo trabajar con arcilla líquida. Sepan, como les digo siempre, que en el sitio web www.creacionespoliméricas.com hay mucha más información para trabajar. Hay unos tutoriales también en el canal donde especifico un poco cómo trabajar con arcilla líquida. Bien, así que bueno, cualquier consulta que tengan la pueden hacer en los comentarios y vemos para poder hacer otro video próximamente si les gustó que vimos aquí. Bien. También sépanlo que si les gustó el video ayuda mucho dándole me gusta, compartiendo y dejando su comentario. A veces cuando hacemos estas cosas en tiempo real, también estamos un poco apresurados para que quede bien. No es tan fácil hacer estas cosas en tiempo real, así que sépanlo, que a veces uno corre un poco con la inmediatez de tratar de mostrar algo que quede bien en poco tiempo. Entonces, bueno, sépanlo que si hubo algún error, un poco tuvo que ver también con hacer todas las piezas en tiempo real y compartir con ustedes el proceso. Así que muchas gracias por su paciencia y sepan disculpar cualquier error. Bien, así que nosotros ya les dejo la invitación hecha para vernos en un próximo tutorial con un nuevo tema que sea de interés para ustedes de arcilla polimérica. Bien, bueno, muchas gracias por ver esta transmisión en vivo. Cualquier consulta pueden dejarla en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.